en nuestro estudio bíblico, en la predicación, vamos a comenzar con otra serie. Terminamos el Salmo 23. Yo no sé cuántos se gozaron con el Salmo 23. A mí me fascina mucho ese salmo, como muchos de los salmos, pero hoy vamos a empezar a hablar de un libro que también es especial. Un libro que a lo mejor algunos han leído, otros a lo mejor no lo han leído. A algunos les gusta este libro, a algunos no les gusta tanto este libro. Y es el libro de Eclesiastés. ¿Cuántos han leído Eclesiastés? Levanten su mano todos los que se han leído el libro de Eclesiastés. Si no, lo vamos a estar leyendo durante estos domingos. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es especial, es un libro también especial. Y el primer sermón del que nosotros, de lo que vamos a hablar el día de hoy, es sobre el sentido de la vida. Mucha gente ha perdido el sentido en la vida. Mucha gente, incluso hay gente que ya ni quiere ni vivir. Dice, y si es cristiano hasta lo hacen muy de una manera muy espiritual, ¿verdad? No, pues es que está mejor allá en el cielo y que yo quiero que, pues al final de cuentas Dios me va a llevar a su presencia. Mis amados hermanos, si tú tienes ese pensamiento, ten cuidado, porque ese pensamiento a lo mejor no puede venir de parte de Dios. Cierto que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo no anhelaba su muerte. Él anhelaba poder seguir predicando la palabra del Señor aquí en la tierra. Sí me estoy explicando. Así que no perdamos el sentido de la vida. Yo espero que lleguemos a la edad de 90 años, 80, 90, si Dios te permite 100. Yo conocí a un hermano que vivió 110 años y qué bendición poder llegar a esa edad con un ánimo amplio, con un ánimo completo. ¿Cuántos les gustaría llegar así? Pero hay algunos que ya es 30 años y ya ni quieren vivir, ¿verdad? Ya es que todo el mundo se me está derrumbando y no sé qué hacer, y etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, hermanos, vamos a hablar de eso, del sentido de la vida el día de hoy. Vamos a empezar a hablar de Eclesiastés. Eclesiastés, les repito, es un libro especial. Y Eclesiastés tiene una característica muy peculiar. Eclesiastés es como que si fuera un rompecabezas, es como que si fuera un enigma. ¿A cuántos les gustan los enigmas? ¿Sí? ¿Les gustan los enigmas? ¿Les gustan las adivinanzas? ¿Les gusta el poder meditar en algo? ¿Sí? ¿A cuántos les gusta? Levanten su mano los que sí les fascina los enigmas. A mí sí. De verdad, algunos no quieren romperse la cabeza, no quieren ni pensar, ¿verdad? Otros sí somos de los que nos gusta tratar de pensar sobre las cosas. Y bueno, si a ti te gusta, ya sea los que estamos aquí, los que nos están escuchando, quiero decirles que este libro es un reto, porque es un enigma completo, de principio a fin. A lo largo de todo el libro de Eclesiastés, nosotros podemos encontrar un compuesto de misterios, de situaciones que nos van llevando directamente hacia un mensaje, hacia algo especial. Y Dios quiere trabajar en nuestras vidas a través de este libro tan especial, de tal manera que este libro nos da una satisfacción tremenda en nuestra intelectualidad, en el pensar, y nos hace descubrir sobre la voluntad de Dios, nos hace descubrir sobre el propósito que Dios tiene en la vida, nos hace descubrir de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, de lo valioso que es cada instante en esta tierra, en nuestra vida cotidiana, y nos orienta para servir a nuestro Dios en todas las cosas. No pierdas el sentido de la vida. No voy a hablar mucho del tema, pero sí voy a estar hablando ahorita cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación o de exégesis de cada libro. Tenemos que ver algunos puntos importantes, como por ejemplo el autor, detenernos en cosas como esas, ¿no? El autor. ¿Quién fue el autor de Eclesiastés? Directamente nosotros decimos Salomón, ¿verdad? Ya todos hemos escuchado que fue Salomón, pero ¿has pensado por qué se dice que fue Salomón? En ninguna parte del libro de Eclesiastés se nos dice que fue Salomón, ¿verdad? No dice
Salomón, autor Salomón, como por ejemplo en las cartas del apóstol Pablo, yo Pablo, siervo de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero en este libro no se nos dice que fue Salomón, pero sí nos da algunas pistas, porque recordemos que son enigmas, y desde allá empieza él a trabajar para darnos a entender quién es el autor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a Eclesiastés capítulo 1, y allá encontramos en el versículo 1 que nos dice, lean conmigo, palabras ¿de quién? Del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces aquí nos está sugiriendo que él es hijo de David. ¿Y cuántos hijos tuvo David? Podemos nosotros investigar. Y Salomón no fue solamente su hijo, él tuvo otros hijos, como Absalón, por ejemplo. Nos dice que fue hijo de David. Pero esa característica de hijo de David no solamente se le entrega al familiar cercano, al primero en la descendencia, sino que también incluso cuando se menciona hijo de David, pudiera ser 2, 3, 4, 5 o parte de su generación. Incluso Jesucristo se le conoce como hijo de David, ¿sí me estoy explicando? Y muchos de los descendientes fueron hijo de David. Sí estoy explicándome en esto. Es importante entender que no necesariamente tendría que haber sido el primero o en su primera línea de nacimientos hijo. Pudiera haber sido nieto, bisnieto, etcétera. Hijo de David. Pero se nos dice algo también importante, que aparte de ser hijo de David, era rey ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces tuvo que haber sido un rey. Pero repito, no solamente Salomón fue rey. Y en Jerusalén es la capital, pero recuerden que el reino se dividió en dos, ¿verdad? Se dividió en dos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y pudiera haber sido de que él haya sido un gobernante más posterior. Pero si nosotros vamos más adelante, nos vuelve a dar otra pista en unos versículos más adelante. Nosotros podemos leer, por ejemplo, en el versículo 12, que nos dice algo también especial. Yo, el predicador, fui rey ¿sobre quién? Israel. Déjenme decirles que Israel solamente fue gobernado prácticamente por dos, por David, o más bien dicho, fueron por tres, pero el último fue Salomón. Después de Salomón, el reino se dividió. Así que el versículo 12 es el que nos da la pauta para decir que efectivamente sí fue Salomón, porque tuvo que haber sido hijo de David. No fue David, hijo de David. Y el siguiente fue Salomón. Y después de Salomón ya no hubo la división y empezó el reino de Judá. Hijo de David, rey de Jerusalén, rey de Israel. Así que allá nos dice exactamente quién fue. ¿Quién fue el autor? Salomón. Él es autor de 3 libros, ¿verdad? ¿Cuáles son sus 3 libros? ¿Alguien recuerda cuáles son sus 3 libros? Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantares lo escribe cuando era joven, estaba enamorado de la Sulamita, y escribe al amor y la belleza, ¿no? de la juventud. Aquellos que se van a casar incluso hasta usan el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Pero después de eso sigue el libro de Proverbios, un hombre maduro, centrado, una edad donde ya las cosas las ve con madurez y con una perspectiva muy amplia de la vida. Pero Eclesiastés lo escribe cuando está viejito, cuando ya está grande, cuando ya logra él tener toda la sabiduría completa en cierto sentido. Recuerden que él fue el hombre más sabio de la tierra. Ese es el autor. Pero no solamente se describe de esa forma, también hay un título que se le otorga dentro de todo lo que es Eclesiastés. El título que él se pone a sí mismo y que también se lo ponen los demás. ¿Quién dice que es el predicador?
¿Por qué el predicador? Porque Salomón no quería que lo vieran con esa autoridad de rey, sino como con la autoridad de un maestro, de alguien que quiere enseñar a la gente, que alguien que quiere ir más allá, y no solamente que le escuchen por el respeto que le tienen como rey, sino que puedan entender sus enseñanzas. Entonces él se considera a sí mismo como el predicador. El predicador en hebreo es Kohelet, que significa precisamente el predicador o maestro de una asamblea, alguien que enseña, alguien que hace que la gente se congregue para poder seguir enseñando la palabra. Ese es el predicador. El predicador aparece, por ejemplo, en el versículo 1:1, donde hemos leído. En el capítulo 7, versículo 27, se le vuelve a decir el predicador. Y en el capítulo 12, versículo 8, también se le conoce como el predicador. Ahora, pareciera ser de que Eclesiastés no solamente fue escrito por el predicador, por Salomón, sino como que hubo otra persona que también escribió. Por ejemplo, vamos a leer, busquen en la Biblia, nuestros hermanos que están también viendo la transmisión, por favor, búsquenlo desde sus casas. Capítulo 1, versículo 1, fíjense bien de la manera que habla. Dice, palabras del predicador. No está diciendo, está hablando como en una tercera persona, del predicador. Y luego más adelante, en el otro pasaje que les mencioné, 7:27, ¿qué dice la Biblia? Alguien que lo lea, por favor. Y aquí, alguien que lo lea, sí, por favor. Fíjense bien, otra vez en tercera persona. Dice el predicador, como que no fue el predicador el que estaba escribiendo solamente. En algunos momentos sí, el predicador es el que escribe, pero en estas ocasiones como que es alguien más. Dice el predicador, tercera persona. Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. Y entonces encontramos en el capítulo 12, versículo 8, otra vez que se menciona al predicador como alguien más. 12:8, que dice, vanidad de vanidades. ¿Qué dice? Dijo el predicador. Algunos dicen que este libro sí fue escrito por Salomón, pero que alguien redactó las enseñanzas del predicador. Yo me estaba acordando precisamente del filósofo de Güemes, ¿verdad? Durón, ¿se acuerdan de él? Él no es el filósofo, pero a él se le conoció como el filósofo de Güemes, ¿no? Y sin embargo, nosotros cuando nosotros vemos el libro de Eclesiastés, pareciera ser así, como que alguien toma las enseñanzas del predicador de Salomón y las engloba y redacta. Hay alguien que está también redactando dentro del libro de Eclesiastés, pero la autoría se le otorga a Salomón. Sí me estoy explicando con esto, hermanos. Es importante entenderlo. A lo mejor algunos dirán, ¿para qué quiero entender yo todo esto? Es bonito a veces meterse, profundizarse en las escrituras. Yo te invito a que no solamente leas por leer, sino que te metas al pasaje, que comprendas al autor, que comprendas todas las enseñanzas de manera más exacta. Vamos a pasar a otra parte del tema de la predicación. Vamos a hablar del título del libro. Ya hablamos del autor, vamos a hablar del libro. ¿El libro cómo se llama? Eclesiastés. ¿Y alguien se ha preguntado qué significa Eclesiastés? ¿De dónde viene la palabra Eclesiastés? En el hebreo es kahal. Ese es el término en hebreo, kahal. Pero en griego es eclesia, de Eclesiastés, así literalmente, Eclesiastés en griego, de donde viene la palabra eclesia o iglesia. Iglesia, ya lo estamos entendiendo entonces qué significa Eclesiastés. Significa una asamblea. Eso significa.
Eclesiastés está hablando de una iglesia, en cierto sentido. Son palabras dadas a la iglesia. Son palabras dadas para nosotros, para la asamblea, que queremos escuchar las enseñanzas. Este es el libro de Eclesiastés. Y esto es muy simple en cierto sentido, pero nos ayuda a entender el por qué el nombre Eclesiastés. Porque de esta forma Salomón nos está diciendo que es precisamente para estudiarse, para leerse globalmente como asamblea, como iglesia. Pasemos ahora, ya hablamos un poquito del autor, del nombre del libro. Algo fascinante es su metodología y el método que usa para escribir. Me pareció fascinante porque para entender un escrito tenemos que ver su método, cómo escribió. Por ejemplo, en la Biblia existe prosa. Hay gente que escribe en forma de prosa. Hay redacciones históricas, por ejemplo, tenemos libros históricos como ¿qué será? Primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Samuel, Crónicas. Tenemos algunos libros históricos, tenemos libros proféticos, profetas mayores, menores, los dividimos de esa forma. Tenemos cartas, lo que son las cartas paulinas, las cartas generales, epístolas, así se le conoce también. Tenemos literatura apocalíptica, como Daniel, el libro de Daniel es apocalíptico, o tenemos, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis. Tenemos muchas clases de literatura dentro de la Biblia. La Biblia es una biblioteca completa, con muchísima información, con muchísima variedad de forma de escribirse, de métodos literarios, pero el de Eclesiastés es especial, porque cuando hablamos de Eclesiastés, está considerado dentro de la literatura sapiencial. Observen bien, sapiencial significa procedente a la sabiduría. Y tenemos algunos libros como Job, Proverbios y Eclesiastés. Y algunos salmos son sapienciales. Algunos los dividen en poéticos y decimos que los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero realmente esos 5 libros pueden dividirse también en poéticos y sapienciales. Los poéticos sí son salmos. Job está escrito en forma de poesía, cantares, pero Eclesiastés es más sabiduría, al igual que Job. Esa es la forma de escribir, está considerado de esa forma, dentro de los libros sapienciales. Pero algo más que podemos mencionar, dentro de la literatura antigua, en aquel tiempo, había una forma de escribir que se le conocía como pesimismo, el pesimismo. ¿A cuántos les gusta leer a un pesimista? ¿Les encanta leer a los pesimistas? ¿Les encanta hablar con los pesimistas? A mí no, Sí, cuando empezamos a hablar de Eclesiastés, ¿qué es lo que leemos? A un pesimista. Todo es vanidad. Y seguimos leyendo y nos vuelve a decir, y todo es vanidad. Y seguimos leyendo la palabra del Señor en Eclesiastés, todo es vanidad, todo es vanidad. Bueno, pues ya me lo dijiste que todo es vanidad. Sí, pero para que se te grabe, todo es vanidad. Parecía un viejito que se había acabado la vida y que terminó siendo un pesimista. Cuando platica uno con alguien, ¿verdad? Y de repente le dice, qué bonito día, ¿y qué tiene de bueno? Ay, es que ahora sí hace sol. Bastante calor. Y nada lo llena, pesimista, ¿no? Pero un poquito esto, porque el pesimismo que presenta Salomón es muy diferente al pesimismo de su época. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el pesimismo que se escribía en aquella época, encontramos libros como Diálogo de un pesimista.
El diálogo como de un pesimista. Traté de buscarlo, busqué nada más algunas cosas, información del diálogo de un pesimista, y decía en una parte, ¿verdad? Fue en el siglo decimocuarto antes de Cristo, y hablaba que el suicidio era la única esperanza, que era la única respuesta para los problemas de la vida. Bien pesimista. Dije, sí, es pesimista. Y después hay otro libro también, la épica de Gilgamesh, y habla de que el dios Shamash declara que tú no encontrarás la vida que persigues. Y así dice, ¿verdad? Tú no encontrarás la vida que persigues. Qué tremendo es el pesimismo, porque el pesimismo pareciera ser de que es cruel. El pesimismo es todo está mal en esta vida. Y cuando encontramos nosotros a Salomón y escucharlo decir todo es vanidad, entonces Salomón, ¿qué hago? Lo que pasa es que Salomón nos quiere llevar otra vez a un reto, que analices tú por qué dijo todo es vanidad. Acuérdense que ¿qué dijimos que al principio que Eclesiastés, que es un enigma? ¿Por qué Salomón dice que todo es vanidad? Eclesiastés se hace eco desde el antiguo pesimismo, pero dentro del pesimismo, él tiene una metodología que nos lleva al realismo más que el pesimismo. Lo que quiere es que nosotros entendamos la realidad de la vida, y que dentro de la realidad de la vida, sí es cierto, todo es vanidad, pero vamos a descubrir el porqué. Y aquí es donde entramos al mensaje. Vamos a hablar entonces del mensaje, y esto lo vamos a mirar de una manera muy especial, porque el mensaje nos va a llevar el por qué Salomón dice que todo es vanidad. Espero que sí me está explicando. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Estamos dormidos? ¿Sí están atentos aquí? ¿Amén? Por lo menos un amén, para saber si me estoy explicando o no me estoy explicando. Hemos hablado ya del autor. ¿Quién fue el autor? Salomón, ¿verdad? Después, el nombre del libro, Eclesiastés. ¿Qué significa Eclesiastés? Entonces sí estamos poniendo atención. Congregación viene de eclesía, iglesia, y después de eso vimos el método que se usa. ¿Cuál es el método que está usando Salomón? Es dentro de la literatura sapiencial, pero usa el pesimismo. El pesimismo que nos lleva a un realismo más que pesimismo. Ahora sí hablemos del mensaje. Vamos a mencionar del mensaje. El mensaje que se nos presenta, y es aquí donde entramos un poquito a las escrituras. Yo les invito de favor que en esta semana intenten leer Eclesiastés antes de que lo estemos estudiando, para que cuando nosotros estemos hablando tú ya percibas claramente lo que estamos diciendo. Pero intenta leer Eclesiastés en esta semana. Los jóvenes tienen un reto de lectura entre semana. Bueno, incluyan también Eclesiastés. Los que están en unas células, por ejemplo, hay unos que están en la célula y que son jóvenes, tienen que leer lo de Apocalipsis, ¿verdad? De la célula. Tienen que leer pues lo de los jóvenes, la lectura de los jóvenes, de los salmos, y aparte ahora tienen que leer Eclesiastés. Qué bueno que son jóvenes, porque se leen rápido la Biblia. Algún día espero que los jóvenes me puedan decir: pastor, ya me leí toda la Biblia. No solamente los jóvenes, todos nosotros. ¿Cuántos se han leído la Biblia completa? Por lo menos alguna vez. Levanten su mano. Toda la Biblia completa. Unos poquitos hermanos. Les reto a que lo hagan. Háganlo. Disfruten la palabra del Señor. Entremos al mensaje ahora sí de Eclesiastés. El tema: debajo del sol. Vamos a hablar de esto. Algunas de las palabras claves que aparecen en Eclesiastés son: hombre. Aparece 56 veces. Cuando lean la Biblia, Eclesiastés, en esta semana, subrayen todas las veces que dice hombre, hombre, hombre. Si me equivoco me dicen,
pero son 56 veces. 26 veces aparece la palabra trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Acuérdense que es pesimismo, ¿verdad? El trabajo, el trabajo. 53 veces aparece la palabra sabiduría o sabio. Subrayenlo también. Y 31 veces aparece la palabra mal. Mal, todo eso aparece pareciera ser, y lo menciono porque como son palabras muy repetidas, esto nos está diciendo de que hay un mensaje especial en cada palabra, porque se repite mucho, se repite mucho. Palabras son hombre, o frases, ¿verdad? Son hombre, tenemos la palabra trabajo, sabiduría o sabio, mal. Vanidad o vano, 39 veces aparece esa palabra vanidad o vano. Así que imagínense, siempre todo es vanidad. Y luego que nos explica algo, y también esto es vanidad. Y nos menciona algo y otra vez, todo es vanidad. Esto también es vanidad, y esto es vanidad, y esto es vanidad. Bueno, entonces todo es vanidad. Sí, efectivamente, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Ya se dan cuenta de su pesimismo? Pero regresamos al mensaje. La palabra vanidad significa algo que es breve, sin sustancia, transitorio, que le falta un propósito. Eso es vano. Todo lo que le falta un propósito es vano. La vanidad es como por ejemplo cuando un niño ve un algodón de azúcar, ¿verdad? Qué bonitos son los algodones de azúcar. ¿Cuánto les gustan los algodones de azúcar? ¿O les gustaron? ¿Verdad? Les gustaron porque yo creo que ya cuando uno está adulto realmente ya ni le fascina. Pero ¿por qué les fascina a los niños ese algodón de azúcar? Porque es grande y colorido, ¿verdad? Y ahí lo encontramos, qué bonito el algodón de azúcar. Pero cuando agarran el algodón de azúcar, ¿qué le pasa? Wow, no se hace nada. No se hace nada. Eso es vanidad. Es precisamente lo que la Biblia nos quiere enseñar. La Biblia nos quiere decir que todo es vanidad. ¿Por qué? Dice, hay otra palabra u otra frase que es de suma importancia. Y esta sí quiero que la subrayen. Si no quieren subrayar las demás, no la subrayen. Pero cuando ustedes lean el libro de Eclesiastés, esta frase sí quiero que la subrayen bien. Debajo del sol. Debajo del sol se repite 28 veces. Y 4 veces se dice debajo del cielo. Ya estamos entrando en el tema para comprender el enigma. ¿Por qué Salomón dijo que todo es vanidad? Porque él estaba hablando de la vida debajo del sol. ¿Sí? Debajo del sol todo es vanidad. Nosotros podemos observar muchas cosas y decir que claramente, como dice David en el Salmo capítulo 19, versículo 6, nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor, debajo del sol. Sale el sol y todo por donde gira o donde va el sol está su calor. No hay nada que se esconda debajo del sol. No hay nada que se esconda de su calor. Y Salomón declara, Dios está en el cielo. ¿Y tú dónde estás? Búscalo por favor allá en Eclesiastés 5.2. Eclesiastés 5.2, ¿qué dice? Dice, ¿Dios dónde está? En el cielo. ¿Y tú dónde estás? En la tierra. ¿Dónde estamos nosotros?
aquí en la tierra. Por eso es que es debajo del sol. Y cuando nosotros tenemos una vida desde la perspectiva de la tierra, todo es vanidad. Pero cuando tu vida empieza a elevarse por encima del sol, todo deja de ser vanidad. Quiero que entendamos esto. Este es el mensaje y el reto de Salomón. Que tú dejes de mirar las cosas desde la tierra. Porque cuando nosotros miramos las cosas desde aquí, desde la tierra, todo es vanidad. Pero cuando nosotros miramos desde arriba, desde donde Dios está, las cosas se vuelven diferentes. Deja de ser vanidad. Pareciera ser un pesimismo, les decía, pero es un realismo. Debajo del sol todo es vanidad. No es lo mismo mirar la vida debajo del sol que mirarla por encima del sol. La perspectiva humana cambia cuando se mira por encima del sol. Y el único que está por encima del sol, más allá del sol, es Dios. El único que mira desde arriba es Dios. Y por eso es que Salomón, cuando hablamos del mensaje, él habla de tres cosas importantes en estos versículos, en este texto. Lo primero es que nos habla del problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Tú estás en la tierra. Ese es el problema del hombre. Estamos en la tierra. No estamos allá por encima del sol. Estamos aquí en la tierra. Y como estamos aquí en la tierra, el problema del hombre es que todo lo vemos como vanidad. Todo es vanidad. Nada tiene sentido en la vida. Y al verlo desde la perspectiva humana, desde debajo del sol, ¿sabes cómo acaba la gente debajo del sol? Amargados, frustrados, preocupados, adoloridos, y se sienten y debajo del sol la gente, los vemos nosotros cómo andan la gente en las calles como hormigas, y andamos todos acelerados y pareciera ser que no hay sentido en la vida. Y aquí es donde entra el mensaje de Salomón. Debajo del sol todo es vanidad. ¿Te estás dando cuenta? Ese es el problema del hombre. La experiencia y la observación de Salomón señalan el fracaso del hombre. El hombre ha fracasado debajo del sol. Por eso es que todo es vanidad. Salomón fue un hombre muy sabio. Y el fracaso del hombre lo encontramos también aquí en el versículo 3 al 11. Primero, fracaso en su trabajo. De 3 al 11. Del 3 al 7, perdón. ¿Qué dice la Biblia? Del 3 al 7, el fracaso del hombre en su trabajo. ¿Qué dice? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Se dan cuenta? Ahí está la frase, debajo del sol. Debajo del sol no tiene provecho su trabajo. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte y va girando de continuo en continuo, y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Fracaso del hombre en su trabajo. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana? Y algunos dirán, sí, yo lo he aprovechado. Miren, yo he conseguido lo que quiero, tengo casa, tengo carro, tengo esto, tengo aquello. Pudieras ver tu vida de alrededor y decir, no creo que sea vanidad porque he conseguido lo que yo quiero. ¿Sabes que Jesús nos relató una historia de un hombre rico? Y la historia le titula en la Biblia, le ponen el rico insensato. Porque ese hombre se puso a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, y se hizo de grandes riquezas y las amontonó y las metió en un granero. Y dice las Escrituras que cuando ya tenía suficientes riquezas, entonces él dijo, ahora sí, alma, gózate, disfruta. Y cuando él se sentó para descansar, ¿qué le dijeron? ¿Qué dice la Biblia? Que le dijeron, necio, hoy vienen por tu alma.
Y todo lo que hiciste, ¿para quién se le queda? Si nos damos cuenta de la vanidad, de la sutileza del trabajo. Hay mucha gente que a veces trabaja para alguien, son empleados, pero al final de cuentas, ¿sabes qué? Tú terminas de ser el empleado y va a haber alguien que ocupe tu lugar. Todo es vanidad. ¿Y quién se va a acordar de ti? Todo es vanidad. Por eso es que la Biblia dice, todo es vanidad, porque nos está hablando del fracaso del hombre debajo del sol. Pero hay un trabajo en el cual tú puedes decir que vale la pena. Cuando tú ocupes tu tiempo y te pongas a trabajar en la obra de Dios, en algo para Dios, quiero decirte que esto tiene percusiones eternas. Porque vas por encima del sol. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo para que cuando estés allá en el cielo? Piensa un momento del fracaso del hombre en el trabajo. Y no solamente ha fracasado el hombre en el trabajo, fracasa en sus sentidos. ¿Qué dice la Biblia en los siguientes versículos? Versículo del 8 al versículo 11, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, los sentidos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que será después. Esto es el problema de la vida, la vanidad de la vida, los sentidos, el ojo, los oídos, y mucha gente quiere agradar su vista, lo que ve, lo que oye. Nos encanta, nos fascina dar este lugar a nuestros sentidos y satisfacer todas las cosas que nosotros podemos ver. Y vemos algo y lo queremos. Y de repente ya tenemos un celular y sale el nuevo celular y vemos ese nuevo celular y queremos ese nuevo celular. Porque es el sentido de la vida. Y escuchamos que de repente salió algo nuevo, un nuevo televisor, ¿verdad? Diferente, 3D. Ese es el que quiero. Y todo lo que vemos y lo que escuchamos provoca reacciones en nuestra vida. Y nuestros sentidos, nos dejamos dominar por nuestros sentidos. Pero ¿sabes qué? Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y si tú te guías por tus sentidos, puedes fracasar. Porque el hombre ha fracasado en sus sentidos y ha fracasado también en su trabajo. ¿Me estoy explicando? Estamos desenredando el mensaje y estamos desenredando el enigma de Salomón. ¿Por qué dijo todo es vanidad? Porque al final de cuentas, tú y yo, si nos dejamos dominar por nuestros sentidos, vamos a fracasar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Los sentidos se deterioran y cambian. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por ellos, podemos cometer grandes errores. Yo quiero que, por favor, veamos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Cuando nosotros comenzamos a ver la vida de esta forma y decir, debajo del sol todo es vanidad, y empezamos nosotros a mirar por encima del sol, desde la perspectiva de Dios, no solamente cambia nuestra vida, sino que también entendemos lo que Dios quiere. Y es aquí donde Salomón concluye su mensaje pertinente para nuestra época. Dice el capítulo 12, versículo 13, lean conmigo: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así es. Allá es donde se acaba la vanidad, cuando tú temes a Dios y guardas sus mandamientos.
Allá es donde se acaba el pesimismo. Allá es donde se acaba todos los problemas. Y encontramos nosotros que Dios quiere entonces que tú alces tu mirada y que veas las cosas de diferente forma. No te quedes mirando debajo del sol. No te quedes mirando la vida desde la perspectiva humana. Mejor mira la cruz, mira a Jesús, mira sus palabras, mira las cosas como las ve Dios y verás las cosas por encima del sol. Verás las cosas de diferente forma. Dios por eso nos dejó su palabra, porque Él ve las cosas de diferente forma. Tú las miras desde debajo del sol y Él las mira por encima del sol, y entonces nos envía su palabra. Nosotros encontramos que la vida del ser humano cambia cuando empieza a mirar las cosas diferente y cuando Dios empieza a observar desde por encima del sol a la gente. Miren, voy a darles un ejemplo, algunos ejemplos, como por ejemplo Nicodemo. Nicodemo, él era un hombre sabio, un maestro de Israel, pero ¿cómo veía las cosas Nicodemo? Nicodemo veía las cosas por debajo del sol. Empieza a hablar con Jesús y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando le dice que tiene que nacer de nuevo, ¿cómo entendió este mensaje Nicodemo? ¿Por encima del sol o por debajo del sol? Lo entendió por debajo del sol. Y entonces le pregunta a Jesús: ¿cómo puede hacerse? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué preguntó esto? Porque la mente de Nicodemo estaba por debajo del sol. Y entonces Jesús le dice, si yo te hablo de cosas humanas y no las entiendes, ¿cómo vas a entender si te hablo de las celestiales? Y entonces le explica que es el nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante ver las cosas por encima del sol? Porque si no nos pasa lo que a Nicodemo. Porque Dios ve las cosas de diferente forma. Miren lo que sucedió con Israel en el capítulo 2 de Éxodo, versículo 25. Me encanta lo que dice la palabra del Señor en este texto. Dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Desde dónde miró Dios? Por encima del sol. Él vio a sus hijos. ¿Y sabes que desde arriba Dios te está mirando? Dios nos ve y quiere que tú veas por encima del sol también. Y hay otro pasaje también muy precioso, como todos los que hemos visto. La historia de un hombre, Natanael. Vamos a buscarlo allá en Juan capítulo 1, versículo 47 y 51. Juan capítulo 1, cuando Dios llama a Natanael. ¿Ya lo tiene? Leamos juntos, por favor, la palabra del Señor, Juan 1, 47 al 51, y veamos la historia debajo del sol y cómo la estaba viendo Jesús por encima del sol. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque Jesús veía por encima del sol. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Ya que Natanael estaba debajo del sol. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Qué sorprendente. ¿Desde dónde lo vio Dios? ¿Desde dónde lo vio Jesús? Por encima del sol. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque entonces Natanael dejó de ver por debajo del sol y comenzó a ver por encima del sol. Respondiendo Jesús le dijo:
Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cuando alguien mira por encima del sol, ve las cosas de diferente forma. Y le dijo, de cierto, te digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este Salomón que nos dice, todo es vanidad debajo del sol. Por encima del sol, las cosas cambian. No te quedes mirando debajo del sol. Mira cómo Jesús ve. Mira cómo Dios ve. Y las cosas van a ser diferentes en tu vida. Que Dios les bendiga.